Hola niños, Dios les bendiga a todos. Les habla el maestro Andrés Correa. Les quiero dar la bienvenida a esta clase de escuela dominical. Vamos a tener un tema muy importante e interesante. Lo encontramos en Hechos, el capítulo 13, del versículo 1 al versículo 52. Y el día de hoy el tema que vamos a tratar es Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Entonces vamos a iniciar a ver qué sucede en esta maravillosa escena de la Biblia. Antes de iniciar, quiero decirles que hay lugares muy importantes en nuestra sociedad, niños. Quizás en distintas partes encontramos estos lugares, en distintos países, y que representan un lugar muy importante para ellos. Pero hoy vamos a hablar de ese lugar donde inició esa obra misionera, esa obra que hoy a nosotros, como niños y adultos, nos permite gozar de la salvación. Y vamos a hablar acerca de ese primer viaje que tiene Pablo y Bernabé. Antes de ello, miremos el versículo a memorizar. Lo encontramos en Hechos capítulo 13, el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces se inicia la predicación en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, el cual era un discípulo de Jesús, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Niños, recordemos que la palabra de Dios es medicina para nuestra vida. Por eso, todos los días debemos recordar que en la Biblia, en su lectura, está el mensaje de Cristo. Aquí en este lugar, Pablo y Bernabé encuentran a un hombre deseoso de escuchar la palabra y claro, supongo que iniciaron a evangelizarlo, se lo ganaron para Cristo. Miremos entonces qué pasó, qué sucesos importantes encontramos en esa primera predicación en el lugar de Chipre. Encontramos que la gente que escucha hablar a Pablo y a Bernabé se llenan de regocijo y alegría. Los que oyen creen en la excelencia del Evangelio. Y claro, Pablo reprende a ese falso mago que trastornaba la obra de Dios. Y como reprensión, este es cegado por algún tiempo. Y lo maravilloso también de ese primer viaje es que el procónsul, el varón prudente, cree maravillado en la doctrina del Señor. Qué bonito, niño, ¿cierto? Es que a pesar de que hayan personas que quieran estorbar la obra de Dios, Dios siempre saca victorioso a aquellos que anuncian su palabra. Así como en distintos lugares Dios actualmente envía misioneros a llevar su evangelio, en ese momento Pablo y Bernabé hicieron esa obra maravillosa. Y ese fue el resultado que obtuvieron al hablar de Cristo. Encontramos en las otras ciudades donde estuvieron Pablo y Bernabé. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En este escenario miramos que aún siguen predicando la palabra, que aún siguen ungidos y enseñando las maravillas de Jesús. No obstante, aunque Juan se va, se regresa a Jerusalén, ellos siguen enseñando en las sinagogas y Dios los respalda y los usa de una manera muy bonita, de tal forma de que la gente de Antioquía y Pisidia también reciben la palabra de Dios. Maravilloso, ¿cierto? Entonces miremos qué más encontramos en esta obra misionera. Encontramos que Dios sigue respaldando su palabra. Con
encontramos que Pablo es usado grandemente. Encontramos también que cree mucha gente la predicación del evangelio. Y qué bonito, los gentiles comienzan a glorificar a Dios. Recuerden, niños, que los gentiles somos todos los que no somos de Israel y que no somos judíos. Antes para nosotros no era la salvación, pero a través de la obra misionera que inició allá en Chipre, se extendió el evangelio para todos nosotros. Y claro, crecía y se difundía por todos lados las palabras del Señor. Aunque siempre habían quienes estorbaban, Dios siempre usó con grande poder a esos discípulos. ¡Qué maravilloso! Que Dios siempre usa a quienes se preocupan por servir. En todos los lugares, en todas las ciudades de nuestra sociedad, hay que predicar el evangelio. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, hablar de Jesús nos produce gozo y alegría. Segundo, hay que estar dispuestos a servir a Dios. Tercero, Dios guarda a quienes lo aman. Cuarto, no hay que temer si estamos con Dios. Y quinto, Dios siempre estará con nosotros aunque hayan peligros a nuestro alrededor. Dios siempre estará con nosotros. ¡Qué bendición, niños! Por eso, aunque confiemos que Dios está con nosotros. Como taller, vamos a escribir el versículo a memorizar. Vamos a realizar un video corto de máximo 2 minutos donde mencionemos lo que aprendimos de esta historia y mandar una palabra de ánimo a todos. Niños, que Dios me les bendiga y que ojalá en sus casas con sus papás hayan leído esta maravillosa historia. Dios les bendiga.